Desperté, sobresaltado, con el corazón martillándome en el pecho. Por la ventana, la primera luz del amanecer teñía el cielo de un gris pálido. Me sentía extrañamente inquieto, como si una presencia invisible aún flotara en la habitación. Intenté recordar que había soñado, pero solo me quedaba una sensación difusa de pánico. Estiré el brazo para coger el móvil de la mesilla de noche. La pantalla se iluminó y vi que tenía la batería casi agotada. Qué raro, juraría haberlo dejado cargando. Desbloqueé el teléfono para mirar la hora, y fue entonces cuando lo vi. Una notificación de almacenamiento lleno en imposible. Anoche tenía gigas de sobra. Con el ceño fruncido, abrí la galería. Mi pulso se aceleró. Había cientos de fotos nuevas. Cientos, todas tomadas durante la noche. La primera era una foto borrosa de mi techo. La segunda, un poco más nítida, mostraba la lámpara. Luego, la estantería, mis libros, mi ropa amontonada en una silla. Era una serie de imágenes de mi habitación, tomadas desde mi cama. El pánico empezó a invadirme. Alguien había estado aquí, en mi cuarto, usando mi teléfono. Avancé rápidamente por las fotos. Cada una, un latigazo de terror. Eran fotos mías durmiendo, en cientos de fotos mías, en diferentes posturas. De lado boca arriba, con la boca abierta. Cada imagen era un recordatorio helado de mi vulnerabilidad. Alguien me había observado durante horas, documentando cada uno de mis movimientos inconscientes. Cada respiración, la intimidad violada de esa manera, era casi peor que la propia intrusión. ¿Cómo era posible? Vivo solo. La puerta tiene doble cerradura. Las ventanas estaban cerradas. Mi mente buscaba una explicación lógica, una broma pesada de un amigo, un fallo del teléfono, cualquier cosa. Pero el terror visceral que sentía me decía que esto era real. Seguí pasando las fotos, con los dedos temblorosos. La perspectiva de las imágenes empezó a cambiar. Ya no eran desde la cama, ahora eran desde los pies de la cama, luego desde la puerta del armario, luego desde la entrada de la habitación. El intruso se había movido, explorando mi espacio sagrado mientras yo dormía, ajeno a todo. Mi respiración se volvió entrecortada. El aire en la habitación parecía espeso, difícil de tragar. El corazón se me detuvo. Las últimas fotos eran diferentes. Se acercaban mucho. Un primer plano de mi cara dormida. Podía ver cada poro de mi piel, cada pestaña. La siguiente era aún más cerca. Enfocada en mi cuello, un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si el fotógrafo estuviera estudiando a su presa, buscando el punto exacto. Y entonces, llegué a la última foto. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido ahogado. La imagen era ligeramente borrosa, como si la mano que sostenía el teléfono temblara de emoción o anticipación. Era un primer plano extremo, tomado desde apenas unos centímetros por encima de mi garganta. Y justo en el centro de la imagen, reflejándose débilmente en la pantalla del teléfono, se veía el brillo metálico de la hoja de un cuchillo. Un cuchillo enorme, de cocina, apuntando directamente a mi yugular. El teléfono se me cayó de las manos y rebotó en la cama. Me levanté de un salto, tropezando con las sábanas. Miré frenéticamente a mi alrededor. La habitación estaba vacía. El armario cerrado. Debajo de la cama, nada. Pero la sensación de peligro era abrumadora. Fui a la cocina, con el corazón en la garganta. El cajón de los cuchillos estaba abierto y faltaba uno. El más grande. No esperé más. Cogí las llaves del coche y la cartera y salí corriendo de casa, sin mirar atrás. Conduje sin rumbo durante horas, con el sol ya alto en el cielo, intentando procesar lo que había pasado. Era una advertencia, un juego sádico. ¿Por qué no me mató? La pregunta me taladraba el cerebro. Quizás disfrutar de mi terror era parte del plan. Me detuve en una cafetería en un pueblo perdido para intentar calmarme. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar. Necesitaba pensar. ¿Llamar a la policía? ¿Qué les iba a decir? ¿Que alguien me hizo fotos mientras dormía? ¿Sonaría a un loco? Necesitaba pruebas. Pero las pruebas
estaban en mi teléfono, que había dejado en la cama. Pasaron los días, no volví a casa. Dormía en el coche, comía lo que podía. El miedo era un compañero constante. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Me sentía perseguido, observado, y no estaba equivocado. Una semana después, estaba en la biblioteca pública de otra ciudad, usando uno de sus ordenadores. Entré en mis redes sociales por primera vez desde aquella noche, y ahí estaban un mensaje de un perfil, sin foto ni amigos. Contenía un único archivo adjunto. Con el pulso desbocado, lo abrí. Era una foto mía. Estaba sentado en esta misma silla de la biblioteca, de espaldas a la cámara. La foto había sido tomada hacía apenas unos minutos, desde la sección de libros que estaba justo detrás de mí. El terror me paralizó. Me giré. Bruscamente, no había nadie, solo estanterías y silencio. Cerré la sesión, me levanté y salí de allí lo más rápido que pude. Pero sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que no importaba a dónde fuera, él siempre estaría un paso por detrás, o quizás un paso por delante. El juego no había terminado. De hecho, sentía que acababa de empezar. Y la próxima vez, puede que la foto final no sea solo del cuchillo, sino de lo que viene después. Alguien se unió a la videollamada. El semestre en línea era un fastidio, pero tenía sus ventajas. Podía asistir a clase en pijama, con el pelo hecho un desastre, y nadie se enteraba. Mi habitación era mi pequeño santuario, un desorden organizado que solo yo entendía. Libros apilados, tazas de café vacías, y la luz azulada de la pantalla del portátil eran mi compañía constante. Esa tarde tenía clase de literatura comparada. La profesora, la doctora Alarcón, era brillante pero increíblemente aburrida. Mientras divagaba sobre el simbolismo en la poesía del siglo XIX, mi atención se desvió. Empecé a jugar con los filtros de Zoom, poniéndome orejas de gato y un sombrero de pirata. Mis compañeros de clase se reían en silencio, sus avatares parpadeando en la pantalla. Fue entonces cuando lo noté. Detrás de mí, la puerta de mi armario, que siempre dejaba entornada, se movió ligeramente. Al principio, pensé que era una corriente de aire. Mi apartamento era viejo y lleno de corrientes. No le di importancia y volví a la clase, intentando parecer interesada. Pero unos minutos después, volvió a suceder. Esta vez, fue un movimiento más definido. La puerta se abrió un par de centímetros más. Me quedé helada. ¿Había cerrado bien la puerta principal? Sí. Recordaba haber echado el cerrojo. Mi gato, Pelusa, estaba dormido a los pies de mi cama, así que no podía hacer el anún. Escalofrío me recorrió la espalda. Intenté calmarme. Quizás era solo mi imaginación. El estrés de los exámenes finales me estaba afectando. Traté de concentrarme en las palabras de la profesora, pero mis ojos no dejaban de mirar el reflejo de mi armario en la pantalla del portátil. Entonces, a través de la pequeña rendija, vi algo, una oscuridad que no era solo la falta de luz. Era una oscuridad diferente, una forma. Parecía una silueta. No podía ser, me estaba viendo cosas. Me froté los ojos y miré de nuevo. La silueta seguía allí, inmóvil. Era alta y delgada, apenas visible en las sombras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi respiración se volvió superficial. ¿Quién estaba en mi armario? ¿Cómo había entrado? El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré las caras de mis compañeros en la pantalla de Zoom. Todos parecían ajenos, tomando notas o luchando contra el sueño. Nadie veía lo que yo estaba viendo. Estaba sola. La doctora Alarcón hizo una pregunta. Señorita Morales, ¿qué opina usted? Mi nombre resonó en los altavoces, sacándome de mi trance. Todas las miradas virtuales se posaron en mí. Tartamudeé una respuesta incoherente. Algo sobre el dualismo y la naturaleza humana. No sé ni lo que dije. Mientras hablaba, mis ojos seguían fijos en el armario. Y entonces, lo peor ocurrió. La silueta se movió lentamente,
Un dedo pálido y largo salió de la oscuridad y se posó en el borde de la puerta del armario, como si estuviera a punto de abrirla por completo. Un grito ahogado se me escapó. Apagué el micrófono de inmediato, fingiendo que era un problema técnico. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. Necesitaba ayuda, pero ¿cómo pedirla sin alertar a la persona que estaba en mi armario? Si gritaba, ¿qué haría? Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. Tenía que hacer algo, y rápido. Se me ocurrió una idea. Abrí el chat de Zoom y le envié un mensaje privado a mi mejor amiga, Sofía, que también estaba en la clase. Mis dedos temblorosos teclearon frenéticamente en Sofía. Llama a la policía. Hay alguien en mi armario. Ah, no es una broma. Actúa normal. Vi cómo los ojos de Sofía se abrían de par en par en su pequeña ventana de video. Por un segundo, pareció confundida, pero luego su expresión cambió a una de puro terror. Asintió sutilmente con la cabeza, una señal que solo yo entendería. Luego, con una calma que me asombró, levantó su teléfono y empezó a teclear, manteniendo la vista en la pantalla, como si estuviera tomando notas. Los siguientes minutos fueron una eternidad. Intenté actuar con normalidad, asintiendo a lo que decía la profesora, pero mi mirada no se apartaba del armario. El dedo seguía allí, inmóvil. La silueta detrás parecía estar esperando, observándome. ¿Sabía que yo sabía? ¿Estaba jugando conmigo? El sudor frío me empapaba la frente. Cada pequeño ruido del apartamento me hacía saltar. El zumbido del frigorífico, el crujido del suelo de madera. Cada segundo se sentía como una hora. ¿Llegaría la policía a tiempo? ¿Y si el intruso decidía salir antes? De repente, un ruido fuerte vino del pasillo de mi edificio. Unos golpes secos en la puerta de un vecino. La silueta en el armario se tensó. El dedo desapareció en la oscuridad. La puerta del armario se cerró un poco, pero no del todo. Podía sentir su pánico, casi tan intenso como el mío. Luego, escuché voces fuera de mi propia puerta. Policía, abra la puerta. Mi corazón dio un vuelco, esta vez de alivio, pero el miedo no se había ido. La persona seguía en mi habitación. Escribí rápidamente en el chat: a Sofía Nestán, aquí en Distráelo. Sofía, valiente como siempre, encendió su micrófono. Profesora, disculpe, tengo una pregunta sobre el último texto. No entendí bien la relación entre los personajes. Empezó a hacer una pregunta larga y enrevesada, manteniendo a la profesora y a toda la clase ocupados. Fue la distracción perfecta. Aprovechando el momento, me levanté lentamente de la silla, intentando no hacer ruido. Me moví hacia la puerta de mi habitación, sin darle la espalda al armario. Mi mano temblorosa giró el pomo. Salí al pasillo y corrí hacia la puerta principal. La abrí de un tirón y me encontré con 2 agentes de policía. «Está en mi habitación», susurré, con la voz rota, en el armario. Los agentes entraron con cautela, con las armas en la mano. Yo me quedé en el umbral, incapaz de moverme. Escuchando, oí un grito ahogado, un forcejeo, y luego el sonido de unas esposas cerrándose. Uno de los agentes salió y me dijo que todo estaba bien. Habían detenido al hombre. Era un extraño, alguien que se había colado en el edificio. Llevaba horas escondido en mi armario, observándome. No sabían cómo había entrado ni qué pretendía. Esa noche no pude dormir en mi habitación. Me quedé en casa de Sofía, repasando los hechos una y otra vez. El rostro de ese extraño, que vi brevemente mientras la policía se lo llevaba, se grabó en mi memoria. Pero más que su rostro, lo que me atormentaba era la imagen de ese dedo pálido y largo, asomándose desde la oscuridad de mi propio armario. Nunca volví a sentirme completamente segura en mi habitación. La clase de Zoom, que antes me parecía tan aburrida y segura, se había convertido en el escenario de mi peor pesadilla. Y todo el mundo lo había visto, pero nadie se había dado cuenta. A veces, los monstruos no están debajo de la cama, sino justo detrás de ti, observándote en silencio a través de una pantalla. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. A veces, las cosas más aterradoras suceden donde menos lo esperamos. Si te gustó este relato,
No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntame en los comentarios qué es lo más extraño que te ha pasado en una videollamada. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.